En la función logarítmica tenemos como definición que la función en este caso se trabaja en el dominio, los reales positivos, y en el ámbito o codominio serían todos los números reales. Esto por la forma en que se desarrolla la función en el plano cartesiano. El criterio de la función en este caso va a ser f de x igual al logaritmo en base a de x. A es la base, x se le llama argumento. Nuevamente tenemos como condiciones que la base tiene que ser mayor estricta a 1, no puede ser 1. Veamos la gráfica de nuevo. Entonces sabemos que el dominio que se lee en el eje X estaría solamente en la parte positiva, por eso decimos que es R+, y el ámbito o codominio estaría trabajando en el eje Y en todo su dominio, en todo su codominio, perdón. Entonces sería todos los números reales. Como ejemplo tenemos la función logaritmo en base 2 de x. Como lo hicimos con la función exponencial, vamos a hacer una tabla, nuevamente dándonos valores. En este caso se dieron valores un octavo, un cuarto, un medio. Por ser base 2, estamos trabajando potencias que sean exactas de base 2. Y en este caso, con ayuda de la calculadora, podemos poner logaritmo en base 2 de un octavo igual a menos 3. Y así sucesivamente con cada uno de los valores. Obtenemos como pares ordenados, un octavo es coma menos 3, un cuarto coma menos 2, un medio coma menos 1, 1,0, 2,1, 4,2 y 8,3. Para poder graficar la función. Entonces, en este caso estaríamos teniendo que la función de izquierda a derecha es creciente. En el caso de la función del ejemplo, logaritmo en base a un medio de x, nuevamente trabajamos los mismos valores de x, pero en los valores de y me estarían dando 3, 2, 1, 0, menos 1, y menos 2 y menos 3. Ahí los pares ordenados sería un octavo, 3, un medio, 2, un cuarto, 2, un medio, 1, 1,0, 2, menos 1, 4, menos 2 y 8, menos 3. Uniendo los puntitos, nos damos cuenta, leyendo de izquierda a derecha la gráfica, sería decreciente. Para poder trabajar sus propiedades, vemos lo siguiente. Ya sabemos que el criterio de la función es logaritmo en base a de x y sus características son que el dominio siempre va a ser los reales positivos, su ámbito siempre va a ser los números reales, no interseca el eje Y, en ese caso es asíntota al eje Y, interseca el eje X en el punto 1,0, es inyectiva y es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva, y de esa forma podemos decir que tiene inversa. Entonces, ya con esto podemos determinar que la función inversa de la función exponencial es la logarítmica y la función inversa de la función logarítmica es la función exponencial. Si el valor de la base es mayor a 1, entonces estaríamos diciendo que la función es creciente, siendo asíntota al eje Y, como lo vemos acá. En el eje Y es asíntota por abajo. Si la base es un valor que está entre 0 y 1, vamos a tener que va a ser asíntota al eje Y por arriba. En la función logarítmica también existe el logaritmo natural, que en ese caso lo denotamos como lnx, el logaritmo natural de x. En ese caso estaríamos diciendo que la base del logaritmo es Euler. Ahí tenemos un ejemplo porque decimos que la función logarítmica es la inversa a la exponencial y la función exponencial es la inversa de la logarítmica. O sea, acá tenemos una función exponencial donde la base es 2 a la x, ¿verdad? Tiene potencia x, y su inversa sería la función logarítmica en base 2 de x, que sería esta gráfica de acá. La función inversa del logaritmo natural es la función exponencial donde la base es Euler.
Esta propiedad es sumamente importante en los logaritmos para poder determinar las inversas. Siempre vamos a decir que el logaritmo en base a de x es igual a y. Esa es la definición de logaritmo. Entonces, para poderlo pasar a exponencial, vamos a decir que toda base elevado al logaritmo es igual al argumento, que ese es el, como se le llama, ¿verdad? Se llama argumento, el x. Entonces, esto muchas veces lo vamos a utilizar para poder pasar de un logaritmo a una función exponencial. Entonces, a la y es igual a x, siempre trabajándolo de esa forma. Se los voy a marcar para que los recordemos. Entonces, el a se eleva a la y el resultado me tiene que dar x. Trabajamos las propiedades de los logaritmos, igual que en la función exponencial, repasamos las leyes de potencias. En la función logarítmica tenemos que eh, trabajar lo que son las propiedades de los logaritmos. Entonces, muy importante, siempre que el logaritmo tenga base, no importa cuál base, y el argumento sea 1, el resultado siempre va a ser 0. Cuando el logaritmo tenga la base y el argumento iguales, el resultado siempre va a ser 1. Cuando tengo una potencia como argumento, entonces ese exponente puede venir y multiplicar al logaritmo sin importar la base. Para poder trabajar la multiplicación de dos argumentos diferentes en un solo logaritmo, ese logaritmo lo podemos separar, pero la multiplicación se convierte en suma, siempre y cuando dejemos el logaritmo, ¿verdad?, con la misma base. Hay que tener ese cuidado. La división se convierte en resta. Acá tenemos una potencia en donde el exponente es un logaritmo, donde ambas bases son iguales a, por lo tanto, el resultado va a ser el argumento del logaritmo que esté en el exponente, b. Y para este ejercicio vamos a trabajar lo que son los cambios de bases, donde dice que el logaritmo en base a de x, si yo necesito cambiar esta base, que no sea a, en este caso la voy a poner b, entonces voy a poner logaritmo arriba y abajo en una fracción con la base que yo necesito cambiar, es decir, al número que ocupo poner. Y el argumento del logaritmo original va a pasar al argumento del logaritmo nuevo y la base que tenía yo en un principio va a pasar a ser el argumento del denominador del logaritmo nuevo. Estas propiedades de los logaritmos los vamos a utilizar para reducir términos a un solo logaritmo y para resolver ecuaciones logarítmicas.